Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estaréis viendo esto. Bienvenidas y bienvenidos a la siguiente clase de primeros auxilios. Con esta clase terminaremos todo lo que os entrará en el examen de la semana que viene, ¿vale? Y en esta clase lo que veremos serán las convulsiones, hablaremos de la epilepsia y hablaremos un poquito de las alergias, ¿vale? Digo un poquito porque realmente con lo que vimos ya en el tema pasado acerca del shock anafiláctico tenemos suficiente información por ahora, pero bueno, vamos a ampliarla un poquitito más, solo un poquitito, ya veréis, y con eso terminaremos, ¿vale? Las siguientes semanas nos quedan todavía otras 2 clases más después de esta. Las dedicaremos al último tema del año, que es el de primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Así que eso ya será más adelante. Por ahora vamos a centrarnos en lo que nos toca. En primer lugar vamos a hablar de las convulsiones, ¿vale? Una crisis convulsiva se produce cuando existe una producción excesiva de electricidad neuronal, de electricidad nerviosa, que produce una serie de contracciones y de movimientos involuntarios de los músculos, ¿vale? Estas contracciones, estos espasmos se pueden producir o bien por una causa que conocemos, ¿vale? Como algo secundario a un problema médico, o bien sin una causa aparente, ¿vale? Vamos a hablar primero de cuáles serían las causas principales que pueden conllevar una crisis convulsiva. En primer lugar, la más frecuente de todas es la enfermedad epiléptica o la epilepsia, ¿vale? La epilepsia es una enfermedad generalmente de por vida que cursa con una serie de ataques epilépticos en los cuales se producen las convulsiones, de uno o de otro tipo. Lo veremos un poco más adelante, ¿vale? Pero no es que se estén produciendo constantemente la persona, sino que la persona tiene ataques seguidos de etapas normalizadas, seguidas de otro ataque, seguidas de una etapa de nuevo normalizada. Otras causas que pueden existir, la fiebre, por ejemplo, una temperatura muy alta también puede acabar cursando con una crisis convulsiva debido a que la propia temperatura corporal tan alta hace que el cuerpo no pueda funcionar como debe funcionar y se empiece, digamos, a colapsar, ¿vale? Esto es especialmente frecuente en los bebés, lo hablaremos ahora un poquito más adelante. De igual modo que hablábamos de la temperatura durante la fiebre, también hablamos de que una temperatura elevada a nivel externo, es decir, una insolación, de la que ya hablamos en su día, también puede acabar cursando con una crisis convulsiva, por las mismas razones que estábamos hablando ahora. ¿Qué más? Trastornos metabólicos, ¿vale? Cuestiones que son del propio organismo, como la producción de hormonas, pueden estar también alteradas y acabar alterando al sistema nervioso, de tal forma que el propio sistema nervioso acabe produciendo estas crisis convulsivas. Igualmente, el metabolismo de los músculos también necesita una serie de concentraciones iónicas, de concentraciones de elementos equilibrados, ¿vale? Cuando alguno de esos elementos se encuentra en desequilibrio, también puede conllevar la crisis convulsiva. Y por último, el consumo de tóxicos, ¿vale? Hay determinados tóxicos que también pueden acabar en una fase avanzada conllevando una crisis convulsiva, especialmente los tóxicos estimulantes, ¿vale? Cocaína, MDMA, speed, etc. ¿Cómo podemos clasificar las crisis convulsivas, las convulsiones? En primer lugar, las podemos clasificar en función de si conocemos la causa que lo ha desencadenado o si no la conocemos, ¿vale? Así tendríamos crisis convulsivas secundarias o crisis convulsivas sintomáticas, que son todas aquellas que se deben a un problema que conocemos, como por ejemplo lo que hablábamos ahora, consumo de tóxicos, insolación, fiebre, etc. O bien todas aquellas crisis que se producen sin una causa conocida, ¿vale? Aquí podríamos meter la epilepsia, porque realmente la epilepsia, aunque conocemos el término, tampoco se conoce muy bien
por qué se reproduce, o sea, por qué comienza, así que la meteríamos en este segundo tipo, ¿vale? Este segundo tipo se llaman convulsiones idiopáticas. En otra escala tendríamos la clasificación en función de a qué parte del cuerpo afecte. Si afecta a todo el cuerpo, a todos los grupos musculares del cuerpo, hablamos de convulsiones generalizadas, ¿vale? Que afectan, ya os digo, a la totalidad del cuerpo. Dentro de las generalizadas tenemos varios tipos, las tónicas, las clónicas y las tónico-clónicas. Hablaremos de ellas un poquito más adelante cuando hablemos de la epilepsia. Y por otro lado tendríamos las crisis convulsivas parciales o focales, que solo afectan a un grupo muscular determinado del cuerpo. Os decía antes que las convulsiones por fiebre eran especialmente frecuentes en los bebés. Si alguno de vosotros acaba estudiando educación infantil, bueno, pues se os volverá a hablar acerca de esto, pero es importante que lo vayáis conociendo. Como sabéis, los bebés tienen con mucha más frecuencia procesos febriles. Bien sea porque tienen un sistema inmunitario más débil y que por lo tanto es más propenso a las infecciones, o bien porque el propio crecimiento en ocasiones provoca ciertos desequilibrios en el control de la temperatura interna. Sea como fuere, es más o menos frecuente que los niños alcancen temperaturas superiores a los 38 grados. En estos casos se puede dar la circunstancia de que el niño presente unas convulsiones febriles, que se llaman. ¿Qué va a pasar en estas convulsiones febriles? En primer lugar, obviamente ¿cuáles van a ser los síntomas? ¿Cómo lo vamos a ver? En primer lugar, lo de la temperatura. Es obvio, si tiene una temperatura por encima de 38, ya nos da una primera pista. En segundo lugar, que tenga una mirada fija o una mirada ausente, o incluso que llegue a poner los ojos en blanco, ¿vale? A nivel de consciencia, el bebé también puede estar, lo más frecuente será que esté inconsciente, o bien prácticamente inconsciente, ¿vale? Más allá de eso, tendremos otra serie de síntomas que pueden o no aparecer, como puede ser la hipersecreción salivar, ¿vale? Que esto también pasa en la epilepsia, la típica espuma en la boca, ¿no? O cuestiones similares. ¿Cómo van a ser las contracciones musculares? Pues será una crisis convulsiva generalizada, ¿vale? Como lo hemos acabado de ver. Y en los niños tienen la particularidad de que cuando lo veamos, lo que veremos será que la espalda se encuentra como arqueada, ¿vale? Como que si tú le pones boca arriba, la espalda se arquea. Y por otro lado, es muy frecuente en los puños apretados. Entonces se quedan como con los brazos rectos, ¿vale? Y los puños muy apretados, empezando a moverlos ahí, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ante una crisis convulsiva febril? En primer lugar, comprobar que el niño al menos puede seguir respirando, ¿vale? Tratar de bajar la temperatura aplicando compresas frías, como vimos ya en el tema en el que hablamos de la insolación, vimos dónde había que aplicar esas compresas frías. Tratar de colocar al niño en posición de lateral de seguridad, y si vemos que la temperatura no le baja, rápidamente trasladarle a un centro sanitario, ¿vale? Por lo general, las crisis convulsivas febriles no suelen durar más de 2, 3, 4 minutos, ¿vale? Si vemos también que ese tiempo se alarga, también habría que llevarle de inmediato a un centro sanitario. En cuanto a la epilepsia, la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿vale? En el cual se sabe que está alterada la producción de electricidad que se lleva a los nervios, ¿vale? Lo que no se sabe muy bien, y es lo que os decía antes, es de dónde surge, por qué surge la epilepsia. Ese todavía es un misterio científico. Pero sí que se sabe un poco lo que causa. Lo que causa es precisamente esto, un exceso de electricidad en un momento en el que no era necesario, ¿vale? Entonces, esa electricidad acaba siendo traducida a nivel muscular por una serie de contracciones, ¿vale? La epilepsia tiene 4 fases. La primera de las fases es la fase de aura, que se llama, que se empiezan a dar unos síntomas que se conocen como síntomas prodrómicos o pródromos, donde la persona que ya ha sufrido previamente crisis sabe que le va a dar otra, ¿vale? Estas auras pueden ser distintas en cada persona. Habrá personas que lo que les pase justo antes de empezar con las contracciones sea que empiecen a ver regular,
Otras personas empiezan a sentirse como mareadas, otras personas pueden llegar a tener alucinaciones, o otras personas tienen un dolor de cabeza muy fuerte de repente, ¿vale? Sea como fuere, hay una serie de síntomas que indican que algo está empezando a fallar. A partir de ahí, la segunda fase, la fase 2, es donde ya se comienzan a producir las crisis convulsivas en los músculos, ¿vale? Y por lo tanto ya empiezan las contracciones musculares. En este primer caso tenemos contracciones que se llaman tónicas, ¿vale? Las contracciones tónicas son contracciones muy fuertes de grandes grupos musculares, ¿vale? Y de un rango de movimientos muy amplio, ¿vale? Por ejemplo, pues, ¿no? ¿Vale? Son amplios los movimientos y son grupos musculares grandes. Esa sería la fase 2. En la fase 3 nos encontramos con contracciones clónicas, ¿vale? Las contracciones clónicas son los mismos grupos musculares, pueden ser, pero los movimientos son más finos, digamos. En vez de ser... es así, ¿vale? O sea, sigue teniendo una contracción muy rápida, pero no es tan amplio el movimiento. Esas serían las contracciones clónicas. Y por último, esta fase termina cuando ya toda esa energía, digamos, de los músculos se relaja, ¿vale? Que es lo que en el libro llaman hipotonía, ¿vale? Que lo sepáis. La hipotonía es cuando los músculos ya pierden el tono muscular y por lo tanto se relajan, y también puede aparecer una relajación de esfínteres. En la fase 4, que es la fase última, es una fase, lo que se llama fase postconvulsiva, que es lo que sucede es precisamente eso, que ya la convulsión ha terminado, la persona generalmente se quedará inconsciente durante unos minutos y poco a poco recuperará la consciencia sin saber muy bien ni qué ha pasado, ni dónde está, etc. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos a una persona con una crisis convulsiva? En primer lugar, intentar no asustarnos, ¿vale? Porque entiendo que las convulsiones asustan mucho y te dan como tanto miedo que quieres hacer un montón de cosas. Y la mayoría de las veces hay muy pocas cosas que hacer realmente para hacerlo bien. Ahora vamos a verlo. En primer lugar, si la persona nos avisa que le va a dar una crisis convulsiva, lo que podemos hacer es comenzar a tumbarle, ¿vale? Acompañar la caída, porque si no, el problema que puede tener la persona es que en la caída se haga más daño que luego durante la propia crisis. Por lo tanto, sí podemos acompañar la caída y autoprotegernos. Como sabemos que va a haber grandes convulsiones, intentar autoprotegernos, ¿vale? Que no nos haga daño a nosotras. Una vez que la persona ya esté en el suelo, intentar aflojar la ropa, si podemos, retirar todos los objetos que tengamos cerca con el cual se pueda golpear. Y una cosa muy importante que en el libro no aparece y debéis apuntar es cronometrar cuánto dura, ¿vale? Eso es importantísimo, porque las crisis convulsivas de por sí no son graves, pero si duran más de 5 minutos, hay que llamar urgentemente al 112 y decir que tienes una persona con una crisis convulsiva con una duración de más de 5 minutos, y entonces te mandarán automáticamente una ambulancia, porque estaremos ante una emergencia médica que se conoce como estatus epiléptico, ¿vale? Si no dura más de 5 minutos, no hace falta ni llamar al 112, no hace falta, ¿vale? ¿Qué tendremos que hacer entonces? Le hemos dado al cronómetro, al reloj o al móvil o a donde lo tengamos. Mientras tanto, ya que tenemos a la persona en el suelo y con todo más o menos despejado, lo que podemos hacer es intentar colocarle en posición lateral de seguridad. Por lo general, si está en esa primera fase de grandes movimientos, no va a ser posible colocarle en PLS, por lo tanto esperamos un poco y cuando empiecen a bajar la intensidad, ya sí le vamos colocando poco a poco en posición lateral de seguridad. Y a partir de ahí, acompañar a la persona en esa última fase postconvulsiva en la que le expliquemos un poco qué ha pasado, etcétera, 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 ¿vale? Como veis, hay poco que hacer. No hay que sacarle la lengua, ni que abrirle la boca para que no se la trague. Nada de eso es cierto, no hay nada de eso que hacer, porque realmente en cuanto tú le coloques en posición lateral de seguridad, la lengua ya no se va hacia atrás, se queda hacia un lado de la boca, y por lo tanto no se la va a tragar, ¿vale? Ni va a impedirle la capacidad de respirar. Hay que comprobar, claro, la vía aérea, hay que comprobar que la persona puede respirar bien, pero por lo general una posición lateral de seguridad adecuada será suficiente para asegurarnos que esa vía aérea sigue permeable. Y por último, vamos a terminar hablando de las alergias. Ya hablamos de ellas cuando estuvimos hablando en el tema pasado acerca del shock anafiláctico.
Cuando en la página que tenéis las alergias en el libro, en la 182, veréis que al principio hay como un cuadro donde os aparecen los principales motivos de alergias, ¿no? Motivos alimenticios, de picaduras de bichos, etcétera, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un resumencillo. Sí que es importante y me parece interesante la siguiente parte que tenéis en el libro, que son las etapas de la reacción alérgica, porque eso es importante para conocer por qué se están produciendo. Vamos a ponernos en un ejemplo, vamos a ponernos en el ejemplo de una picadura de avispa, ¿vale? De alguien que sea alérgico a las picaduras de avispa. Yo tengo 12 años, estoy dando una vuelta por el campo y me pica una avispa por primera vez en mi vida, no me había picado nunca antes. En ese caso, lo que se produce es una entrada del veneno de la avispa a mi torrente sanguíneo y mi organismo lo que empieza a hacer es fabricar unos anticuerpos específicos contra ese veneno, ¿vale? Lo que va a intentar es destruir ese veneno mediante la creación de su propio anticuerpo, ¿vale? Dice, joder, esto es algo nuevo, me tengo que poner las pilas, tengo que fabricar algo deprisa y corriendo para que eso sea destruido. Ya está, en eso se quedará esa primera fase, que es lo que se llama fase de sensibilización. El cuerpo se sensibiliza ante la entrada de algo tóxico, ¿vale? Sin más. En ese primer contacto, el cuerpo tarda un poquito más, pero bueno, fabrica una serie de anticuerpos, ataca al veneno y destruye el veneno. Ahí se queda la cosa. Y el cuerpo ya se queda, digamos, con el molde de esos anticuerpos, para que, si de nuevo vuelve a entrar, tengamos rápido los anticuerpos hechos y podamos tener una respuesta más rápida, ¿vale? En una persona que no sea alérgica, la segunda vez que le pica una avispa en su vida, no pasará absolutamente nada más allá de lo que pasó la primera vez. Que te dolerá, bla 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 bla, pero a nivel corporal fabricarás de nuevo esos mismos anticuerpos que ya tienes y atacarás al veneno. Y chimpún. En una persona que sí sea alérgica, el problema lo vamos a tener en que cuando en esa segunda vez que te pique el veneno vuelva a entrar a la sangre, la respuesta del sistema inmunitario de tu cuerpo será súper exagerada y no fabricará solamente los anticuerpos necesarios para ese veneno, sino que fabricará un montonazo de anticuerpos que sí, atacarán ese veneno, pero además van a estar tan sumamente sueltos por todo tu cuerpo que van a llegar a un montón de sitios distintos de tu cuerpo provocando reacciones diferentes. Por lo general, reacciones inflamatorias, ¿vale? Que estas son las que vamos a ver ahora a nivel de síntomas. Por eso se produce una alergia, porque el cuerpo, el sistema inmunitario, no reacciona bien ante un tóxico que podría perfectamente solucionar de una manera rápida y que sin embargo se flipa y hace un mundo de una cosa enana, ¿vale? Lo dicho, vamos a ver estos síntomas que os decía antes. Vamos a ir de uno en uno viéndolos. El primer sitio donde sabemos que tenemos una serie de síntomas relacionados con la alergia es en la propia piel, ¿vale? En la propia piel se puede producir picores, urticaria, enrojecimiento, hinchazón, ¿vale? Todo eso a nivel de la piel, precisamente producido por una reacción inflamatoria. A nivel gastrointestinal también podemos tener síntomas, como pueden ser la diarrea, puede ser el dolor a nivel abdominal, náuseas, vómitos. A nivel respiratorio, lo más clásico suele ser la dificultad para respirar, ¿no? Porque la garganta está inflamada, está hinchada, hay un edema, y por lo tanto el aire no puede pasar igual de bien que antes. Por lo tanto la persona siente como que tiene dificultad para respirar. También puede aparecer tos, y van a aparecer como una especie de silbidos. Cuando la persona intenta coger aire, va a sonar como... porque al final es aire que está pasando por un tubito muy pequeño, muy estrecho, debido a la propia inflamación de todo el árbol respiratorio, ¿vale? Y a partir de ahí, los síntomas, digamos, a nivel general que pueden aparecer, ya los conocemos, porque son los clásicos del shock anafiláctico, ¿vale? Con esto hemos terminado lo que os entra para el examen de la semana que viene, ¿vale? Así que cualquier duda me tenéis en WhatsApp, me podéis contar lo que queráis y ahí estaré para ayudaros. Id estudiando, el examen será muy parecido al de la anterior vez, así que ya no os va a pillar de sorpresa. Lo dicho, cualquier cosa ahí estoy, ¿vale? Cuidaros mucho, tened buena semana, pasad buenos días
y que espero que os estéis cuidando mucho, que toda vuestra gente esté lo mejor posible dentro de la situación y que todo vaya lo mejor posible. Un abrazo.